Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este momento para seguir compartiendo el proyecto de Ilumina tu Camino. Así se llama el programa, Ilumina tu Camino. Y dentro de Ilumina tu Camino tenemos el tema de la conciencia espiritual sobre la vida. Es un libro que estamos analizando y estamos siguiendo paso a paso con el propósito de mejorar nuestra vida. Hoy estaba meditando y reflexionando sobre un libro que se llama 25 desafíos a los jóvenes y fue un libro escrito por José Miguel Miranda. Es un libro en el cual se decía que el siglo XX, o sea, hace el siglo pasado, ya llevamos 18 años del siglo XXI, se decía que llegó la hora de la gracia, porque es la hora en que el ser humano está tomando responsabilidad. Es increíble, es un libro escrito a finales del siglo pasado, pero él recuerda que el siglo XX muchos decían eso. La hora de la esperanza llegó porque es la hora que también el ser humano ha conseguido la responsabilidad. Y dentro del texto dice que no hay que hacer protestas, sino propuestas para vivir mejor. El mundo sigue en llamas. ¿Por qué? Porque si no salimos de la rueda, de la ruleta, de la política, la religión, la economía, la ciencia y el estatus social, si seguimos dando vueltas en ese círculo vicioso, pues es imposible que salgamos. Pero a la hora de la responsabilidad, como dice el autor José Miguel Miranda, es que cada uno tome conciencia y despierte, cada uno en particular. Dice, el hombre no tiene derecho a esperar un buen futuro si él mismo no se responsabiliza de la situación en que vive, sino arrima el hombre a la causa común. Y esta es la idea que yo les estoy proponiendo, es que cada uno de nosotros tome conciencia de su vida y esa vida, después que despierte, pues la comparta con otros. La propuesta mía, como te acabo de decir, que hay que hacer propuestas, es que tomemos conciencia espiritual sobre la vida. O sea, que la vida no la miremos desde el punto de vista político solamente. Política es organización. Todo lo que miramos en la sociedad es política. Polis es cómo se organiza la ciudad. Y prácticamente hoy día el mundo funciona de acuerdo a las ciudades, no funciona como funciona el campo, sino cómo funcionan las ciudades, la polis es ciudad, city, las polis, civis es ciudad, polis es ciudad. Entonces, cómo se organizaron las ciudades, por eso en las ciudades se pagan impuestos, en las ciudades se espera que los gobiernos tengan unos buenos servicios de salud, de transporte, servicios de agua, de educación, de electricidad, todos esos servicios básicos ya no los maneja el ser humano, porque en el campo los manejaba la persona. Pero en la ciudad es alguien, el dirigente político organiza la polis, ¿ve? Política. Por otro lado, la religión. Entonces el ser humano creó la religión, religar, en la cual cada grupo de personas de la ciudad se organizan alrededor de una religare. Esto es bueno y esto es malo. Esto es bueno y malo. Lo bueno es lo malo. Lo bueno es de arriba, lo malo es de abajo. ¿Sí? O sea, que ahí en esa organización religare, porque la religión se crea en la ciudad también, después de la polis, entonces viene la religare, se une a la religare, y quienes están por fuera de la religare se llaman personas del campo. Son personas que no pertenecen al religare. Eso casi nadie lo sabe. Cuando hablamos de la religión, pensamos que la religión del campo. No, ellos no tenían acceso a la religión, por eso se le decían paganos. Pagano, pagano es alguien del campo, que no tiene la religión
oficial. Así nació, así es como nació el cristianismo que tenemos nosotros y el resto de las religiones también. Siempre rezagados, siempre alguien afuera. Los que viven con la naturaleza en medio del paraíso, del Edén, del campo, los que tratan de vivir naturalmente la vida son relegados, son rezagados, los dejan a un lado. Y entonces se forma la polis, la política, con el religare. Entonces los que no pertenecen al religare, los que no están en la estructura de la religión, son paganos, allá los tienen afuera. Y luego, entonces se organiza la economía. Entonces, los recursos, unos producen y otros consumen. Los dueños de la producción se enriquecen cada vez más. Los del consumo solamente engordamos y adquirimos cosas. Por eso nos rodeamos de cosas. Cosas para vestir, cosas para comer, cosas para usar, cosas para una cosa. Cosas. Nos vamos llenando de cosas y nos cosificamos. Los productores no. Los productores no tienen acceso a eso. No se dejan. Los que producen no consumen eso que producen. El que produce Coca-Cola, ¿tú crees que va a consumir todos los días Coca-Cola? No, él sabe qué consumir. Y el que produce tal comida, o me refería a las bebidas gaseosas, pero puede ser cualquier otro producto. Entonces esas personas viven de otra manera, porque son los productores. Ellos no producen, no consumen lo que producen, como los que producen los narcóticos. Ellos no consumen esos narcóticos, sino que los tiran. Esa es la economis. La economis es que unos producen y otros consumen. Nosotros, el pueblo consume, poquitas personas producen, los dueños de la producción son los que tienen el poder. Luego viene la ciencia. Como la polis enferma a la gente, como el religare trauma a la gente, como el economis produce escalofriantes reveses mentales a las personas. Entonces, como todo eso trae enfermedad, entonces aparece la ciencia. Entonces la ciencia es el que interviene para tratar la enfermedad, no para cuidar la salud, sino para tratar la enfermedad. Y dentro de todo ese maremágnum de la política, de la economía, de la religión, de todo ese lucro que se da, entonces aparecen unas personas ejemplares, se llaman los del estatus. Entonces son las que tienen el estatus, son los conectados. Entonces los conectados están arriba de las cides, los desconectados están por allá, viviendo con la naturaleza. Así funciona. Cuando tú despiertas de eso, cuando tú te das cuenta, ¿por qué yo tengo que seguir esas reglas? ¿Por qué no interiorizo? Me voy dentro de mí y parto de lo que soy naturalmente, de lo que es naturalmente mi vida. Y ahí es donde uno empieza a despertar con 3 principios. Entonces tú interiorizas cómo están tus relaciones. Amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. ¿Cómo está tu salud física, mental y emocional? ¿Y cómo está tu autosuficiencia? Es decir, que no te falta nada, que eres total, que tienes lo necesario para vivir, que no necesitas estar comprando cosas para hacer más. Porque eso, amigo, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? El tener solamente es para una persona que tenga la autoestima muy baja, pero para una persona que es consciente de su ser y que sabe quién es en su cuerpo, en su alma y en su espíritu, no tiene que comprar cosas innecesarias para decir yo valgo por lo que tengo. Entonces se compran joyas, se cubren con maquillaje cosmético, de ahí viene la palabra cosmético. Cosmos es la belleza del universo, y cosmético es una apariencia de belleza universal. Entonces las personas se ponen el cosmético, que hoy día se ha transformado hasta en cirugías plásticas de transformación del cuerpo y de la figura física, en vez de ser lo natural. Muy bien, entonces 3 cosas: las relaciones, la salud y la autosuficiencia. Si tú revisas cómo estás en esas 3 cosas, vas a despertar, vas a tomar conciencia de lo que tú eres,
vas a ser espiritual. Vas a vivir la vida desde tu interioridad y no desde la exterioridad del mundo artificial creado por el ser humano después que salió del paraíso. Muy bien, yo creo que aquí ha quedado este monólogo para poder dar un mensaje antes de empezar con el programa o con el tema que te quiero hablar en el día de hoy. Estamos hablando del último tema, es sobre la parte espiritual, que ya hablamos de la política, de la religión, de la economía, de la ciencia y del estatus. Frente a cada una de esas partes, entonces hay unos resultados. Y como el penúltimo programa, o antes hablé del estatus, entonces ahora la contrapartida del estatus es la exitosa fama. El tema de hoy que te voy a hablar ya en concreto es la exitosa fama. Notables y exaltados. ¿Qué es la fama? Ya te lo voy a decir. Pero antes de decirte, te voy a indicar en qué estamos. El programa se llama Ilumina tu camino, viviendo con propósito el viaje interior de tu vida. Estamos describiendo, expresando, exponiendo este libro que se llama Conciencia Espiritual sobre la vida. Y estamos basados, fundamentados en la frase de Agustín de Hipona que dice: tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Tarde te amé y tú estabas dentro de mí y yo afuera. Esa es la frase que yo te digo. Si tú interiorizas tu vida, si la buscas dentro de ti, vas a encontrar que la vida se compone de relaciones, de salud y de autosuficiencia. No hay más. Si tú manejas unas buenas relaciones, si tú manejas una buena salud y si tú consideras, te das cuenta que eres autosuficiente, ya vives plenamente. Por eso, en cada parte hice un bosquejo. 20 temas para la parte de las relaciones, que eso tiene que ver con la psiquis. Hice 20 subtemas sobre la parte de la salud, que eso tiene que ver con el cuerpo. Y ahora estoy exponiendo 20 subtemas de la autosuficiencia, que tiene que ver con el espíritu. Ahí está el espíritu. Ya te hablé de esta parte. Estoy aquí por la parte izquierda de la pantalla. Ya te hablé de la religión, de la política, la economía, la ciencia y el estatus. Y luego, como resultado de la política, viene el reino del mundo. Como resultado de la religión, vienen los miembros de la iglesia y el proselitismo. Como resultado de la economía, viene la propiedad, la codicia y la avaricia. Como resultado de la ciencia, viene la visión física, llenos de corazón. Y como resultado del estatus, conectados y otros excluidos, entonces viene la exitosa fama, notables y exaltados. Y hoy termino esta parte izquierda para ya empezar por la parte derecha, que son los procesos espirituales, que ahí sí tiene que ver en concreto con la autosuficiencia. Lo anterior es la conveniencia. El ser humano vive por conveniencia, mas no por autosuficiencia. Tenemos que vivir por la autosuficiencia. Muy bien. Voy a pasar entonces al tema de la exitosa fama, notables y exaltados. Ese es el último tema de la parte del área esta de la conveniencia. Entonces, voy a mover acá para que nos quede centradito y te voy a decir, ¿qué es la fama? ¿Qué es eso de la exitosa fama? Yo lo he puesto así, lo he titulado Exitosa fama, notables y exaltados. Como siempre te digo, este es el argumento del tema que voy a exponer. Y luego hay unas frases célebres, 4 frases célebres pongo al final. Y después unos ejercicios, cómo salir de ese flagelo, de ese malestar, de que yo lo que busco es el éxito y la fama, cuando en verdad debería buscar es el galardón divino de Dios, ofrecido por Él. Pero eso lo vamos a ver más tarde, cómo se busca el galardón. En este momento voy a exponer es el malestar de la parte del espíritu que se sigue por las conveniencias. Y entre esos, uno de los puntos es la exitosa fama, notables y exaltados. Ana Frank tiene un diario que escribió en la Segunda Guerra Mundial. Ella pereció en el tremendo holocausto de Europa entre 1940 y 1939 y 1945. Ella en su diario escribió la siguiente frase. Dice, la riqueza, la fama, todo se puede perder, pero la dicha, aquí está la clave, la dicha en el corazón a lo sumo puede velarse.
y siempre, mientras vivas, volverá a hacerte feliz. La felicidad está en el interior tuyo, cuando tú sacas los tesoros de adentro de ti, lo que hay dentro de ti, que esos tesoros maravillosos de tu vida, como el huevito cuando los calientan. A mí me encanta lo del huevo, porque cuando el huevo lo calientan a 45 grados por 21 días, saca todo lo de adentro. Eso que tú aparentemente ves una yema, una clara, como le dicen en unas partes, el huevo que tiene las dos partes, la clara y la yema. Y simplemente al analizarlo ves gelatina. Cuando tú sacas todo eso y lo pones en el momento adecuado, sincronizado, y diacronía y sincronía, que es ubicarlo en el tiempo preciso y en un lugar adecuado, empieza a florecer todo lo de adentro. Y entonces cada célula, una célula se va para un lado, otra célula para el otro. La una le forma el pico, la otra le forma el ojo, la otra le forma las plumas, otras células le van formando las alas, otras células las paticas, las uñas, los órganos internos, y así se va formando. Y así somos todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros, cuando decimos, oh, yo no puedo ser como un árbol, yo no puedo ser como un animal, entonces se nos quita la maravillosa y asombrosa expresión de nuestra vida, de nuestra existencia. Se nos va, se nos pierde, porque nos dejamos llevar por lo artificial: política, religión, economía, ciencia, estatus, reino del mundo, miembro, proselitismo de la iglesia, propiedad, visión física, exitosa, fama, en vez de entrar dentro de nosotros mismos. Esa es la propuesta. Entonces vamos a ver a qué nos lleva esta exitosa fama. Voy a leerles el primer párrafo del argumento de este subtema, que se llama Exitosa fama, notables y exaltados. Exitosa fama es el reconocimiento que consiguen algunas personas por parte de otros seres humanos. O sea, esa es la calificación que otros seres humanos le dan a uno. Y lo que pasa es que no me caben todas las ideas en un argumento pequeño, pero recuerda que hice una frase: el hecho de que te alaben no te agrega nada. Y si te critican, no te quitan nada. Tú eres lo que eres y no eres más de lo que Dios sabe que eres. Pero nosotros estamos acostumbrados a que nos califiquen. Y siempre buscando, a ver, ¿tú qué piensas? ¿Tú qué dices? ¿Cuánto saqué?, le dice el alumno al profesor. Cuando el alumno debe saber si sabe o no sabe, si es importante lo que escribió o no. Pero nosotros vivimos calificados. De ahí viene la exitosa fama. Y entonces unos son notables y exaltados, y otros son excluidos y desconectados. Muy bien. El éxito, voy a seguir el segundo frasecita. El éxito y la fama van unidas a tener cosas, ya sean mansiones, autos, yates, lujo, dinero, confort y bienestar. Constituye la fama, que siempre está rodeada de ostentación, de opulencia y de personas. Éxito y fama son condiciones de vida dictadas por la sociedad de consumo a fin de asegurar la felicidad y el alcance de la satisfacción completa. El éxito y la fama se confunden con la personalidad del ser humano, que no solo hace sentir a la persona con gran poder, porque uno a veces tiene poder porque tiene un palo en la mano, entonces un perro le viene y uno sabe que con un palo le quita eso. O tiene un poder que viene el huracán y entonces uno se refugia en un lugar y entonces pasa el huracán y su casa no se cayó, o el lugar donde hiciste bien el refugio. O sea, tienes poder en ese sentido. No eres el poder, sino que tienes el poder. La persona tiene poder. Sino que aquí la fama lleva a pensar que la persona es poderosa en sí, por sí misma. Entonces, por eso escribí esta frase. El éxito y la fama se confunde con la personalidad del ser humano, que no solo hace sentir a la persona con gran poder, sino poderosa en su identidad y su propio ser. Invencible, triunfante, valiosa en dinero y victoriosa en sus deseos internos, inmortales y perpetuos. O sea, que la persona cree que nunca va a perecer. Sin límites en caprichos y extravagantes estilos, a la par de una cultura fetichista y supersticiosa que lo circunda.
En dicho estado, los sentimientos, las emociones y las actitudes cambian. O sea, se vuelve la persona totalmente desquiciada por la embriaguez de la fama, del éxito. Segunda frase. Quienes han encontrado la fama han padecido las consecuencias de su peligroso látigo y de su fatigoso peso, insoportable y difícil de descargar. La exitosa fama, cuando ya lo quieren descargar, no lo pueden hacer. La exitosa fama amarga la vida de quien la aporta, de quien va aportando esa fama, y traspasa la pena de esa fama a familiares y a quienes comparten su aparente y condicionada gloria, o sea, quienes lo rodean. La salud mental se afecta de tal manera que muchos exitosos y famosos encuentran su salida en el suicidio, sin antes pasar por el alcoholismo, la droga, el sexo desenfrenado, la altanería y las pésimas relaciones humanas. Son personajes de costoso nivel mediático. O sea, están en los medios de comunicación y los paparazzi y la gente se mata por irlos a entrevistar. Muchas veces grotescos, absurdos y ridículos, que producen unas imágenes insensatas y angustiosas. Por lo general, las personas de éxito y de fama son muy bien dotadas, talentosas y perspicaces en su oficio, que al ser lisonjeadas por el público, los elogios y los halagos las convierten en figuras y en ídolos embriagados, notables y exaltados. Yo pienso que hasta ahí vamos explicando muy bien el trauma, el drama de la fama y del éxito. Porque simplemente son calificaciones que le dan los seres humanos. Hoy los tienen arriba, mañana los bajan. Por último, el último párrafo. Son notables porque la humanidad los convierte en personalidades con gran preponderancia, influencia y distinción. Son exaltados por el grado de entusiasmo y pasión que despierten en la población de fanáticos. De forma noble, al destacarse esa persona, de forma noble, al destacarse por su contribución y por las huellas en el arte, la labor y la profesión que desempeñan, se les reconoce y se les consagra con honrosas condecoraciones por sus logros, símbolos que la misma sociedad les demanda ética y moral. Que por un lado la sociedad los aplaude y les exige ética y moral, y por otro lado ellos pues no van a alcanzar esa medida. En una ambigüedad de ideas y de sentimientos, a los de exitosa fama los ponen como ejemplo para las nuevas generaciones. Se les muestra a las nuevas generaciones, se les muestra el camino del éxito y de la fama como un sueño alcanzable, con esfuerzo y dedicación. Entonces, esfuérzate, dedícate, trabaje por esa corona de laurel que mañana se seca. La popularidad es esencial y las riquezas eternas, según lo que le enseñan a los exitosos. Las pruebas y los reveses de la vida son instantes efímeros y pocos leccionadores entre quienes atisban el preciado éxito y la encantadora fama. Es decir, pare de sufrir. Parece que para el que está en la fama y en el éxito, los dolores no existen. Cuando se da cuenta que sí existen, entonces se suicida. Muy bien. Ahí he terminado en este momento 10 videos que los he puesto en la parte de la conveniencia. El primer video la política, el segundo la religión, el tercero la economía, el cuarto la ciencia, el quinto el estatus, el sexto la religión, el reino del mundo, el 7 miembros de la iglesia, el 8 propiedad, el 9 visión física y hoy la exitosa fama. Entonces ya he dado esa parte. Ahora voy a pasar al otro. Bueno, pero mejor ir al bosquejo. Pensé que ya estábamos en el bosquejo. En el bosquejo entonces nos damos cuenta de la estructura. Entonces, la conveniencia se maneja por lo artificial del ser humano. Esto es creado por el ser humano. La religión, la política, la economía, la ciencia, el estatus fue creado por el ser humano. De eso tenemos que estar conscientes. No fue creado por Dios ni la divinidad. Esto es creado por el ser humano para que pueda responder a una faltante,
algo de lo que carece el ser humano, que es la interioridad, que es el paraíso, que es la espiritualidad. Como el ser humano dejó a un lado, rezagó la espiritualidad, la dejó a un lado, entonces por eso tiene que vivir desde el punto de vista tangible, lo medible. Pero cuando ya pasa a lo otro, que es con lo que vamos a seguir, entonces nos damos cuenta que ahí despertamos. Con lo que te voy a decir, con lo que te hablé, yo pienso que te puse a pensar. Y con lo que te voy a hablar de ahora en adelante, que son los procesos espirituales de autosuficiencia, que es la compensación, la unidad, la reciprocidad, la transformación, el desapego, te voy a despertar. Esto, te aseguro que si tú tomas en cuenta, te voy a ayudar. Y los resultados es la bienaventuranza. La bienaventuranza es el resultado de una vida espiritual, que está en Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 12. Si tú lees Mateo, ahí están las bienaventuranzas. Pero la bienaventuranza la miramos como algo difícil de entender, incomprensible y sobre todo inútiles para la vida, poco usables, no se usan. Pero si los ves, como yo las voy a presentar, tú te das cuenta que es un programa de vida para que tú tengas aquí en este mundo una vida de excelencia y calidad, con buenas relaciones, con buena salud y autosuficiencia. Muy bien. Así nos quedó el programa de hoy, muy edificable, que nos puede ayudar para la vida nuestra. Es un programa de buen contenido que si le ponemos atención, si escuchamos, a veces lo que pasa es que oímos pero no escuchamos. Entonces, que si nos percatamos y atendemos esa vocecita interna, yo lo que hago es como despertarte, así como el despertador en la mañana, como una campanita, para que tú te des cuenta, sí, claro, ahora sí voy a despertar, porque tú estás dormido. Porque si no estuviéramos dormidos, Jesucristo no hubiera escrito, Pablo, ya es la hora que despertéis del sueño. Dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos. Ya es la hora que despertéis del sueño. Ya se aproxima la luz. Tú eres la luz, tú eres la iluminación. Jesucristo es la luz del mundo. Dice, y vosotros también sois la luz del mundo. Y dice que la luz no es para ponerla debajo de la mesa, sino para sacarla. Queremos es iluminar el camino. Por eso este programa se llama Ilumina tu camino. Tú eres el camino y tú eres la iluminación. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye. Pasa este video si crees que le ayuda a otra persona y si no, vuélvalo a escuchar. Vuélvalo a escuchar. Ya después vamos a tener el libro Conciencia Espiritual sobre la vida en la mano y ya es más fácil porque ahí, además del argumento que te estoy presentando, hay unos ejercicios para que tú hagas y yo también todos hagamos y nos ayude al despertar más fácil. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye.